La identidad dominicana es, en una primera hipótesis, sintético-sincrética y está representada en la categoría de mulatos, y por ende la práctica cultural es multi o pluricultural, ya que la inmigración de cocores jamaiquinos, de chinos, de italianos, de judíos y árabes formaría un mosaico heterogéneo de influencias culturales. Se da un caso muy particular, que podría ser comparable al del Brasil, con el caso de los pardos, de que la República Dominicana vive bajo el efecto de dos fuerzas opuestas. Hay una constante emigración de los dominicanos, Estados Unidos, España y Puerto Rico y Europa, y a la vez sufre la inmigración de los haitianos negros del oeste. O sea que se da un factor doble en el espacio, emigración, inmigración. Lo único que en el pasado esos dos factores no se daban juntos y combinados. Por ejemplo, cuando en los siglos XIX se producen las invasiones indianas, lo que sucede es una inmigración de las clases cultas hacia Venezuela y Cuba. Entonces, ahí se tendría que distinguir cómo la clase rica que elabora la alta cultura emigra hacia afuera y cómo los inmigrantes se apoderan de la cultura y la educación. En el caso de la invasión haitiana, que duró 22 años y que tomó medidas como era el sustituir de la religión católica y la propia lengua castellana por la lengua francesa. Fíjense cómo el pueblo dominicano ha vivido con significados diferentes esos factores contradictorios de migración e inmigración que indudablemente han dejado sus huellas en el inconsciente colectivo de cada dominicano. Esa fluctuación de dominicanos es una determinación histórica. Desde luego que hay dominicanos que tienen su identidad definida, pero en la mayoría de los casos se están dando las variables históricas que se discutieron en la mesa redonda. El dominicano quiere progresar, dice: no lo puedo hacer en mi propio país, tengo que emigrar. Y cuando emigra, tengo que asimilar una lengua distinta, una cultura distinta. Entonces, ¿quién soy yo? Entonces, la identidad de un dominicano yo es la misma que de un dominicano que ha permanecido fiel a la tierra, que ha trabajado, que ha dado toda su vida en este suelo que es patrio. Es evidente de que tendríamos que hacer uso de varios conceptos para no excluir. Tendríamos que hablar quizás de una identidad permanente y de una identidad itinerante, que es la identidad de los emigrantes, que también hay que tomar en cuenta que los trabajadores inmigrantes son uno de los sujetos nuevos de la historia. La incertidumbre de la identidad. Ella pensaba que la negatividad era la actividad constituyente de la identidad, puesto que esta, como idea o como forma de ser, no puede basarse en sí misma. Si la identidad, en cierto modo, es una falta de ser, el sujeto se construye a sí mismo a través de identificaciones. La mediación de la identificación del sujeto podría darse, según esta hipótesis, a través de lo imaginario y lo simbólico, sin obliterar la importancia de la realidad histórico-social, la cual es el reino de las negatividades. Por ejemplo, los intelectuales orgánicos de la burguesía criolla han elaborado una teoría de un supuesto pesimismo consustancial del pueblo dominicano, aunque en verdad se trata de un análisis de expresión, ya que en los sectores populares los sujetos tienen una tendencia a la afirmación de la vida. Estamos limitados de tiempo aquí. Por último, yo quería determinar aquí en qué escenarios se mueve, de hecho, la definición del pluriculturalismo. Lo que acontece con la cultura dominicana
ya para terminar mi ponencia, porque estamos supuesto a terminar en un par de minutos. El multiculturalismo puede ser interpretado y definido desde varias escuelas de pensamiento. Tenemos la concesión de la herencia del nacionalismo cartesiano. Aquí el culturalismo y la identidad se van a forjar de acuerdo a un sujeto que crea verdades universales. Esta posición cartesiana todavía ejerce influencia en los centros académicos actuales. Otra posición con la cual podemos interpretar la identidad y la multicultura es a través del construccionismo. Los construccionistas tratan de romper con el sujeto cartesiano universal, que es un sujeto autorreferente, y plantean que los sentidos, los significados de la identidad y la cultura están diseminados en diferentes espacios, en diferentes contextos y textos. Otra posición de interpretación es la que nos ofrecen los existencialistas, pensando básicamente en Heidegger, y en algunos fenomenólogos, aunque naturalmente Husserl y Pablo presentan dos interpretaciones un tanto diferentes. Pero la importancia de la interpretación existencialista o hermenéutica consiste en que ellos renuncian al carácter nihilista del racionalismo moderno y tratan de abrir nuevas formas de definir al ser y a los hombres. Y el planteamiento marxista que afirma que tanto la identidad como la multicultura están siendo determinadas por la división social de clases y por la impronta que ha tenido el capitalismo internacional integrado, que se sume, por ejemplo, el trabajo vivo en el trabajo muerto del capital. Y para finalizar, están las diferentes teorías de los filósofos del lenguaje que analizan la identidad y la pluricultura tomando en cuenta tres coordenadas: la semántica, buscando el significado del término; la sintaxis, el orden que tienen las frases y las oraciones; y la pragmática, que es el plano de las acciones. Yo creo que aquí la pragmática viene a ser el factor decisivo para poder vislumbrar cómo se produce la subjetivización de los individuos y cómo captar frente a las estrategias pluriculturales del capitalismo, cómo captar la capacidad o el poder constituyente de las multitudes. Bien. De todos nosotros hay relaciones críticas entre identidad y multiculturalismo, como tendremos luego estos trabajos publicados. Ahí entonces vamos a debilitar con mayor posibilidad y cobertura esta ponencia. Muchas gracias, profesor Miguel Pimentel. Bueno, esta sesión plenaria evidentemente no concluye con esta intervención del licenciado Pimentel, porque si nos atenemos aquí al programa, vemos que de 11:45 a 12:30 dice conferencia del doctor Francisco Javier Caballero, Cultura, Derecho y Ciudadanía en el marco de una globalización. A mí me parece, y creo que tal vez el parecer de ustedes coincida con el mío, que aunque en la tarde, yo no sé si la noche, pero digo la tarde, terminemos una hora más, yo pienso que debemos ahorrarnos ahora esa hora. Para darle continuidad